Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Voz de tu Lobo, episodio número 8. Sí, ¿verdad? 8. Ya va quedando menos para el fin de temporada. Avisamos, Eso es, avisamos. queda poquito. Queda poquito. Bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que se llama TSH, trastorno de los sonidos del habla, que bueno, es algo bastante común en la ¿Mm? clínica, en el día a día. Y bueno, nos parece interesante que se sepa realmente qué hay detrás de esto, cómo se trabaja, que no es simplemente que un niño CC o no, yo qué sé, o en vez de una R diga la D, o que es un mundo realmente mucho más allá de decir mal una palabra. Así que vamos a definir qué es exactamente. Pues bueno, es el trastorno de los sonidos del habla, que hay como dos grandes grupos, que está el fonético fonológico. Es cierto que hay como dos grandes grupos, pero realmente la mayoría de veces suele venir como un poco Sí, junto. como un mix. Sí, o bueno, los casos de fonético como puro, pues son como muy contados, Sí, y de fonológico puro, muy contados. muy contados. Si eso también es otro melón, que es como realmente es así o están juntos, pero no sabemos verlo a Sí, veces. a veces sí, es eso. Pero es verdad que lo más común es que tenga un niño que confunde sonidos, que es la parte más fonológica, ¿Mm? y además que luego hay ciertos fonemas que no tiene adquiridos, que es como lo más fonético. Claro, fonético es como aprender a hacer cómo tengo que mover la boca Ujú. para hacer un sonido, Sí, pues por ejemplo, no saber decir la R, eso es fonético. claro. Claro, Y fonológico es que no tengo una representación como estable de los sonidos de las palabras claro, que confunde. Yo sé decir la D, la L, la N, la de M, forma pero aislada, al hablarlos coloco donde no toca. Los claro. confundo, o los Y omito, o... eso es. Y puede ser por varias razones, en realidad. O Sí. sea, puede ser por un problema de auditivo, pero puede Ujú, ser también por un problema de conciencia fonológica, ujú. fonética, puede ser por, bueno, pues el abanico es amplio, Sí, realmente. De hecho, es un trabajo como muy complejo llegar sí. a analizar por qué aparecen esas dificultades, porque, bueno, hay la consistencia léxica, Claro, eso es, si lo hace siempre igual, ¿no? Con las mismas palabras, si no, si va cambiando, el contexto qué del tipo de errores. fonema, el tipo de errores, el contexto, o sea, si es una sustitución o una omisión, Claro, por qué lo sustituye, qué sonidos tiene al lado ese sonido eso que es, hacen que, o sea, como una asimilación, ¿no? Pues en sí, vez de luna, nuna, pues lo mismo que decir una en vez de luna, o sea, son tipos de errores diferentes. eso es. ¿En qué sílaba esté el fallo, si al principio o al final de la palabra? O sea, Es hacer un todo un análisis de mundo. eso es un mundo. Hay gente que solo trabaja haciendo TSHs, Sí, o sea, que está especializado y es increíble. O sea, el nivel de análisis es un análisis lingüístico del sí, lenguaje de un niño y a mí me parece que es que nunca se termina de aprender de ese tema, no, porque todo el tema de la coarticulación, sí, pues es que a mí me parece súper interesante, la verdad, y sí. no es que el niño diga pego en vez de Sí, perro. no, es que, ay, mira qué mal habla, No, qué gracioso, tiene lengua de trapo, que a veces yo me encuentro claro, con eso de, ay, es que es tan mono, en plan, cuando habla así como con la T, ¿no? Los niños que, claro. tito, qué gracioso, pero Bueno, eso no es habla tanto, si tito, alguien o sea, habla es tata, que, tito, 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 yo ya empiezo ojo, a temblar porque va a ser un sí, caso largo, sí. que hay muchísima afectación Yo creo que muchas veces no y se le da la importancia que tiene. eso Cuando es. te llega un peque con 3 añitos, 4, que habla así, es como, bueno, pues se le enseña 3 sonidos, tal, y ya va tirando, ¿no? Es que esto tiene una repercusión Gigantesca. gigantesca. Pero tiene una repercusión es, bueno, es que ese niño es una persona, que a veces se nos olvidan que los niños son personas Efectivamente. como de más corta edad, pero son personas. Sí, Entonces, un niño que se comunica con TES y PES, por ejemplo, sí, su comunicación o sea, está totalmente afectada. Eso va, y esos años concretos del sí, desarrollo emocional y vital de la persona son importantísimos. Y que un niño sí. sienta que no se puede comunicar, Que no lo entienden, ¿sabes? Sus iguales bueno, sus iguales y los mayores también. mm, Es que son barreras realmente que claro. está teniendo. Y ahí Sí, está haciendo como una simplificación fonológica y fonética que es muy llamativa y que viene por algo y hay que ponerle sí, solución porque nosotros tenemos que tener cada sonido eso es. metido en su cajita con su correspondiente forma de articular
Eso es. y para que luego cuando pueda aparecer la lecto no haya problemas. Es que eso iba a decir, que eso muchas veces repercute luego en la lectoescritura, claro. No, claro. Es que porque va relacionado con los sonidos al final. Entonces es que, ojito, Claro, o trabajar sea, esto. obligamos, los niños que tienen problemas a nivel fonológico, Uh-huh. que no son trabajados, les obligamos a que muchas veces se tienen que aprender las palabras De memoria. literalmente de memoria. Claro. Porque no lo pueden hacer. Ese proceso de conversión grafema-fonema que ocurre cuando aprenden a escribir, no lo pueden hacer. Claro, porque, por ejemplo, yo qué sé, mesa. Si un niño habla con las T, pues a lo mejor dice meta, me de mesa. Eso es. Pues claro, si tú vas a escribir esa palabra, tú en tu cabeza tienes una mesa y él sus representaciones fonológicas meta. Pues va a escribir meta. Total. A menos que de memoria se sepa que mesa... Eso es. Pero claro, Fíjate la carga mental. de todas las palabras, No. es una locura. Y luego es verdad que hay gente que no... Yo, por ejemplo, al ser logopeda, no sé si es algo que te das cuenta, pero yo cuando hablo con alguien sé perfectamente cuál es su dicción Sí. y si ha tenido un TSH. Sí, se nota. No trabajado. Si está trabajado, puede que no se note, que es lo suyo, hacer que no se note. Pero vamos, o sea, yo hablo con alguien y digo, esta persona tiene muchos problemas para articular. Sí. Que se le puede entender mejor o peor, pero es lo que hablábamos antes. Pues tú ya decides si, pues a lo mejor te va a poner trabas de cara a trabajar en algo que sea, pues de cara al público, o periodista, o político, o yo qué sé, dar conferencias. Sí, que luego hay gente que pues no le limita, se atreve, entiéndeme, pues ya está, no le da mayor importancia, lo hace y punto. Es una cosa, es una R concreta, por ejemplo, la Lachus. La Lachus, estaba pensando en ella. Pero es que el otro día había alguien que dije... La Lachus no dice la R. No dice, cultural. Sí, pero eso, la R y las trabadas. Sí. Pero eso da igual, porque es como, bueno, es algo muy concreto que probablemente sea más fonético que otra cosa. Sí, lo suyo es fonético. Y casi es una señal suya de identidad y vale. Sí. Yo estoy hablando de gente que no articula bien y que habla como gangoso o que no entiendes bien. Sí, pero, sí, yo tampoco caigo, pero hay gente hay muchísima, en podcast y en cosas así. Yo creo que es formación profesional nuestra que analizamos. Vamos. A mí me pasa mucho con las voces. Ah, claro. Yo escucho podcast y tal y de repente digo, qué voz más no me gusta. O esta persona tiene algo. Claro. Y con la dicción y todo también. Más los papás de los niños que vienen, es que lo digo, madre mía. O sea, digo, esto es así. Y bueno, Miguel Maldonado, por ejemplo, tiene tartamudez, pero además es que no tiene muy buena articulación. No. Que a mí me encanta, ¿eh? Sí, a mí también. Te adoro y es parte de su personaje y de su... tal. Sí, pero bueno, ya es como su sello un poco. Que a veces tiene que volver a decir lo que ha dicho porque no se le está entendiendo. Sí. Entonces, bueno, que va más allá de un simple niño que habla con la T o que... Sí. Es que no se entiende. Lengüita de trapo. Sí. No. Probablemente no sea tanto a nivel de lengua. Claro. Bueno, aquí abre un melón de las praxias, que no, que ya lo hemos dicho 50.000 veces. Sí. Pero es que últimamente estoy viendo posts de gente bastante famosa en redes, a nivel de logopedia, que está como, que me asusta un poco porque está como volviendo otra vez. Sí, hay otra vez con un punto de debate. Lo envié ¿lo viste? Que no sé, pero hubo como unos años en los que fue de repente praxias 0. Y ahora es verdad que está ahí como... Está volviendo y no entiendo por qué. Cuando realmente no mejora el habla. Claro, mira, el mayor investigador que hay, que es latinoamericano, que se llama Susaníbar, siempre me... bueno, para abrir el melón de todo el tema de las praxias, sí. Pues es lo que contaba Natalia antes, que había como una época en la que se tenía muy claro en el ambiente logopédico que las praxias no, porque se hizo trabajos de investigación de mucho peso en los que vio que no había ningún tipo de transferencia al habla. Para empezar, el habla, la cantidad de tono que necesita es bajísima. La deglución y tal es otra cosa, pero en el habla es bajísima. Sí. El habla se trabaja desde el habla. Este tema, porque hace años como que conseguimos desterrarlas de todo el mundo logopédico, por lo menos del logopédico, de los AL no se ha conseguido. No, porque bueno, las praxias, pues si alguien no lo sabe, es hacer movimientos pues como si fuera la gimnasia de la cara, como digo yo, pues poner morritos o aguantar, con la lengua hacer como ejercicios con los músculos de la cara, por así decirlo.
Y efectivamente, pues hace unos años se vio que eso en el habla no tiene una repercusión para nada. Que es perder el tiempo, Sí, básicamente. entonces el habla hay que trabajarlo hablando. Entonces, eso no tiene sentido y se sigue viendo, es verdad que en informes que llegan de coles, de ALs, eso es así, se sigue viendo recomendaciones de praxias a las familias. Sí, 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 es súper habitual y no sirve para nada. Y se vio gracias a una figura que es Franklin Susaníbar, que es un señor que pues, investigó toda esta parte y demostró que las, y demostró que las praxias no sirven para el habla. Pero además es que hizo, o sea, él se dedica exclusivamente a todo el tema de TSH, y habla y demás. Bueno, también toca alguna parte más del lenguaje, pero sobre todo es como muy conocido en esa parte. Hizo vamos, es que lo está investigando y es clarísimo. Es una cosa como que parecía que a nivel de logopedia estábamos todos de acuerdo, pero últimamente estoy viendo en perfiles como con bastantes seguidores de logopedas, pedagogos, una mezcla así, utilizar praxias, les han dado como un lavado de cara, en mi opinión, Sí. como con aparatitos de una bolita, tienes que subir la punta porque no tiene buen movimiento lingual, entonces para la L. Claro, o sea, es que hay que diferenciar la terapia biofuncional, que es la que se encarga de mejorar tono, para, pues por ejemplo, deglución, etcétera, para el habla. O sea, es que, claro, a veces como que se parece que se entremezcla un poco. Claro. Entonces yo no sé si viene de eso, no lo sé. O sea, no lo sé, yo la Porque verdad que he dejado de seguir varias cosas. ya, para la parte fonética realmente sí hay que, pues, si te vas a decir la L, tienes que colocar la lengua. Pero Pero claro, no sirve que tú te coloques la lengua en el... que pongas una lentejita en la lengua y tengas que estar así, O sea, ¿no? de forma estática. O sea, sí que te Claro. pueden enseñar para hacer la L, tú tienes que subir la lengua de esta manera, le puedes poner marcas para que aprenda cuál es la L. Otra cosa es los ejercicios descontextualizados, que Eso lo que yo he estado viendo es pues un aparatito con una bolita, Sí. entonces tú colocas la lengua, subes y bajas, porque quieres trabajar la o sea, el movimiento lingual. No. Otra cosa es que tú quieres enseñar la L, o la R, o la R suave. Y entonces sí que le enseñes los puntos concretos de articulación. Eso sí. Eso sí. Lo que no sirve es Hacer sacar así la con lengua No. o subirla hacia arriba porque crees que el niño no tiene buena movilidad lingual. Pues es que para el habla no sirve. Que luego le venga bien porque... Porque por el tema del frenillo, tal, eso es otra cosa. Es que son cosas Estamos hablando de distintas. los sonidos y para los sonidos. Pero me eso parece no. peligroso subir un post de ese estilo Ya. porque... Puedes confundir. No, es que puedes confundir, no, estás confundiendo a la gente. Y es como que dices, no, es que depende, pues eso no lo saques porque eso es a lo mejor un ejercicio concreto que a un niño concreto de X características muy concretas le sirve. Pero en general las praxias Es que las no redes... sirven para nada. Bueno, es que Es que claro. aquí ya abrimos otro menos de los nuestros. Es que yo en redes veo mucho... pues eso, Dane, te enseño 3 ejercicios para esto. Sí, bueno, y la cantidad y el material Y cuidadito. bueno, no es no es el capítulo para hablar de esto, pero bueno. Igual lo hacemos a la vuelta de... No, pero en TDL se puede hablar, por ejemplo. Sí. No, bueno, que las funciones ejecutivas no se trabajan con fichas. No sirve para absolutamente nada. No. Hay muchísima investigación que dice que no sirve para nada. Las funciones ejecutivas tienen que trabajarse aplicadas a lo que tú quieres trabajar. Eso es. Lo teníamos que haber dicho en el de TDAH. Pero bueno, da igual, vale para todo. Sí, porque las Es que lo hace todo también. Dios, tía. Sí. Si tú quieres... Hay cuadernos de fichas, cuaderno de funciones ejecutivas. Ahí lo llevas, PDF. Claro, te lo descargas, se lo pones a tu niño y ya tú no tienes que hacer nada. Es que eso no es terapia. Eso no está sirviendo de absolutamente nada. No está sirviendo para trabajar la atención. No. ¿Sabes para lo que está sirviendo? Para que sea bueno en resolver fichas de atención concretas de eso. Entonces, cuando luego le evalúas, te sale que ha mejorado. Pero en su vida diaria, nada, claro, no hemos conseguido nada. Entonces, mucho cuidado con este tipo de páginas que parece que porque tienen X seguidores te están diciendo cosas y no, lo que hay que ir es a la a hacer cursos y cuidar los cursos también, sí. Pero sobre todo evidencia científica, aprender a buscar artículos. Porque luego pasan estas cosas que dices, se ha tirado un año haciendo fichas para nada. Y dices, luego le evalúas y está mejor. Claro, el Caras la hace mejor. Claro, le has tenido haciendo Caras. Pues es un crack haciendo Caras. Tú me dirás eso de que le sirve. Bueno, el Caras es un test concreto. De evaluación, sí.
Pero sí. Bueno, ya está, Cerramos paréntesis. me quería desahogar Pero porque bueno, veo sí que se que hace en redes a mucho. veces se ven cosas y cuando sabes del tema, sabes, las familias al final pues lo ven y dicen, ah, qué bien, esto me lo descargo, se lo pongo al niño, pues que hasta ahí no vamos a culpar a nadie, ¿no? Pero Una cosa es que lo haga una familia, claro, pero que... pero que un profesional que trabaja con un niño con TDAH o con un O niño con TSH o en o esto mismo, con TSH, lo que hemos dicho de lo de la lengua, pues cuidado, que porque lo diga X persona, no, es que tú tienes que tener tu espíritu crítico que parece que ahora no claro, hay. Bueno, parezco una persona mayor. no, es que es verdad. Es que no hay. O sea, si tú quieres trabajar con niños con TSH, te va a tocar hacer todo un trabajo de investigación para ver qué cosas sirven con los niños con TDAH, leerte libros y lo que sea. Y Sí, incluso, aunque te leas libros, aunque hagas cursos, tienes que tener como una base buena teórica sí, para tú poder entender lo que es. Si tú haces praxias, no entiendes qué es un eso, no TSH. estás entendiendo. No tienes Ni lo ni que estás pajolera idea trabajando. de lo que es. Sí, Literal, o sea, ya está. sí, Punto. Me he punto enfadado. pelota. No, es que es un tema de enfadarse, es que yo, es que sí, es Es que que luego nos es pasa demasiado que raro, ¿no? nosotros tenemos una forma de trabajar muy concreta, que es la que tiene que ser, lo siento, pero es la realidad, Sí, y luego los papás te dicen, no, es que claro, en el cole me han dicho que se hace así, y es es como, que es eso que es tú no lo estás haciendo. Y es eso es a lo como, que yo iba. Yo, mira, lo voy a contar. Porque cuenta. total, nos veis gente de confianza. Entonces, yo antes estaba en un cole de logopeda, de extraescolar, obviamente, porque no. Entonces, había un niño que querían empezar tratamiento, pero era ya mayo, y claro, es que ya es mayo, ¿para qué? Y la profe me vino, me dijo, oye, este niño, que es que no se le entiende, de infantil, pero empiezan en septiembre, ¿me puedes dar algunas pautas para que hagan en verano? Y yo le dije, bueno, yo no le, sabía, no le conocía. Para empezar, yo le dije, darte pautas para un niño que ni conozco. No, yo, por ejemplo, eso ya, yo no soy de dar pautas así. Te puedo dar cosas generales, pero Sí, o estimulación genérica, estimulación, vale. Y me que le vale a dijeron, todos los dice, niños Ana, del yo les he mundo. dicho que hagan praxias. Y yo así. Y le dije, pues es que no le va a servir. Es que yo ya no me callo. No, no. Porque es que se lo dije en plan bien, le expliqué, ¿no? Porque en su caso, por lo que me estás contando, hay que hacer esto, y praxias, pues no le van a ayudar. Y es verdad que me dijo, ah, mira, pues no lo sabía. Pues ya lo sabes. ¿Sabes? Yo qué sé, ya díselo a tus compañeras también, pero como que en los coles lo tienen muy, muy arraigado todavía, lo de las praxias. Hmm. Y en informes y en Por todo. eso digo que Y lo que encima nos, si está tan arraigado y estamos haciendo, por eso me enfado un poco, porque se es que intenta está ahí la hacer. información. Claro, Y no es tan y hay un difícil. montón de gente no luchando, pero jolín, intentando abrir camino, explicando Investigando esto y... 800.000 veces. Está Sí, el que lo investiga, que eso ya sí que es un trabajazo. bueno, Pero sí. luego está el que se lo lee e intenta transmitir esa información para que llegue. Pero es que si encima alguien de nuestro sector se dedica a que en mi opinión creo que lo hace, esta es mi opinión, para generar controversia y que se hable de ese post concreto. No me sorprende. Porque es lo que O te digo, sea, en redes es así. puede haber un niño concreto que necesite ese movimiento concreto por vete tú a saber qué razón, lo que dice Natalia, un frenillo, Ujú. lo que sea. Sí, Pero utilizar ese ese caso vídeo, concreto sí. Para hablar de para, TSH, para hablar de TSHs y para hablar de que las praxias están demonizadas, no sé qué, es que la gente se va a agarrar a eso. sí. En plan, la gente que hace praxis va a decir, ah, claro, es Ah, que pues sí que mira. sirven. Y encima, probablemente a lo mejor ella, que está especializada en el tema, las utilice y utilice eso concreto y sirva para algo. Pero es que el que lo lee, que no tiene ningún tipo de información, Pues decía y dice, ah, pues sí que y pues ya sirven, y está. vuelve a sacar el material ese que había desterrado. Claro. Y es que, macho, o sea, se pueden hacer tantas cosas en el tiempo de una L o de un PT o de un logopeda que es como invertirlo en eso, No. es que es una pérdida de tiempo. Y si solo haces praxias y el niño mejora, es que he mejorado por evolución. Sí, no por las frases. Eso es, lo siento. Titular. Es verdad. Y si quieres que Es tu que trabajo sea no hacer nada, pues pues dedícate a otra cosa. sí, ¿Qué decir? Estamos hoy sí, hoy como nos hemos sí, levantado. peleonas. Estamos peleonas. Bueno, que aquí venimos a hablar Sí, de TSH. perdón. Entonces, trastornos de los sonidos del habla, no se hacen praxias, a no ser que haya otra cosa asociada. Y, claro, ¿a qué edad hay que empezar a trabajar esto? Él ya hablará, lo hemos dicho 800 veces, ¿no? Porque hay sonidos como para cada edad, por así decirlo. Hay pues la R, si con 3 años no la dice, bueno,
Es evolutivo. es evolutivo. Pero si con 3 años no te dice la M, preocúpate, ¿sabes? O la P, o lo confunde, o... O sea, en rasgos generales, a mí lo que más me parece fácil es Sí, a los 4 y medio tienen que tener todos menos trabadas, que son dra, pra, tra, son todas también estas, consonante R, más vocal, o con la L, o con la L, sí. y la R, fuerte. Sí. Ese grupo sí que hasta los 5 y medio yo no esperaría. Hay gente que dice que hasta los 6. No, Yo no 5 y esperaría algo ya se tanto. puede trabajar. 5 y pico ya lo puedes empezar a trabajar, pero es verdad que no se puede hablar de rotacismo, que es cuando falta la R. Por ejemplo, lo que hablamos, lo que tiene la chus es un rotacismo. Sí. Hasta los 6 tú no puedes poner, que yo me lo he encontrado, informes con un niño de 4 años y medio poner tiene un rotacismo. No, porque todavía no está en la edad. De ser un ¿Que rotacismo, tú lo de quieres ser algo trabajar? patológico. Vale, eso es. Pero patológico es... Ahora, el otro día llegó a la Pues- clínica una niña que tenía 4 y medio, que no decía la R, pero quería trabajarla porque ella, como que era una cosa, que lloraba porque no la decía, porque... O 4 y medio, que también habría que ver ahí qué pasa, pero bueno. Ya. Y bueno, se va a trabajar porque se puede trabajar. Ahora, se le ha dicho a los padres, esto es evolutivo, es como el niño que... Claro, tú a lo mejor no sabes si esa niña en un año igual le sale y ya está. Claro, o Claro, dar la claro. información a los padres y decirles, esto puede que le salga de forma natural porque entra dentro de la evolución normal de un niño. Claro. En este caso con la R. Ahora. Claro, no, la R porque es una cosa como muy específica y muy Sí. difícil. Sí. Es un sonido complicado. Se hayan adquirido, o sea, los sonidos también se van adquiriendo y van dando lugar a otros, Sí. ¿vale? O sea, muchas veces cuando se trabaja necesitas trabajar desde un sonido previo para Eso poder es. sacar otro. Eso es. Sí, Bueno, sí. hay una forma de trabajo que es irte al más complicado. Sí, eso ya depende Bueno, un ahora poco. luego hablaremos. Luego hablaremos de los métodos de trabajo. Hay varios métodos. Pero bueno, es verdad que sí que hay como un orden, se supone, de, pues, se supone, no, un orden de adquisición, que es evolutivo, que mientras estemos dentro de esos parámetros, vamos bien. Vamos bien, eso Pero es. es verdad que sí que también hay una edad en la que se supone que a un niño le tiene que entender todo el mundo. Si a ti ya te pasa que con 3, 4 años no le entiende No, un no, a ver, desconocido, claro. No, con 3 años bueno, todo el mundo. tienen que entenderle todo el mundo. Sí, Ya está. O sea, si tu hijo a los 3 años no se le entiende, solo le entiendes tú y porque tienes mucho vínculo con él y le entiendes, tiene que ir al logopeda ya. ya. Además es que es muchísimo más fácil trabajar con un niño de 3 años un TSH que con un niño de 6, porque luego hay cosas, o sea, es que yo lo he visto, o sea, de niños Sí. con 3 años, irlo cogiendo todo, lo que trabajas lo coge, además es como... Y luego de niños más mayores de decir, es que no hay manera de que entienda este movimiento. Sí, es mucho más difícil. Mm. Y llegan casos de 5 o 6 años, mogollón. De los que me dijeron que esperáramos. La clave es, yo creo que cuando vienen es a los 5. Y como familia o cole, pues saber detectar y poner la alarma de decir, vale, esto hay que trabajarlo, y los ya hablará, o ya se le pasará, o ya le saldrá. Y yo voy a decir una cosa. Cuidado, Es que es de diciembre, por favor, ¿eh? es que tiene que madurar, que lo Eso me ofende dice... personalmente porque yo soy de noviembre Pues es que no tiene y nada yo que decía ver. la R con 3 años. No, y es Que que me refiero, que no es excusa. es eso. como intentar Ya, agarrarte que, a algo para no aceptar la realidad. Y es que, sobre todo creo que aquí también la responsabilidad lo tienen los profes, es que es la realidad. En sí, plan, nos van a odiar, pero es verdad. pero es que los papás no tienen por qué saberlo. No. Y el profe muchas veces, tú estás ahí luchándolo, y de repente llega el profe y dice, no, si no hay ningún... Si están todos igual en clase. Sí. Sí, no, sí, es más de los pequeños. Eso es. Pobrecito. O ya madurará, es un tema madurativo y es como, no, es que no son frutas. Efectivamente. No son frutas. Es Son que humanos. son humanos. Humanos. No hay un tema madurativo, el cerebro no madura como Una pera. No, un ¿vale? plátano. Ya hay todo un trabajo de investigación para saber lo que es evolutivo, que no ahí, dentro de esos parámetros concretos estudiados, ya está. Tú no te puedes inventar tu propio criterio que te apetece. Además, tú te metes en internet y pones adquisición de fonemas, Laura Bosch, y ya está. Y tienes una tablita monísima. Y lo miras. Con Este las niño lo edades. dice, venga, ya está. Voy a decirle a los papás que está fuera de la norma. No me lo voy a inventar. Claro. Porque es que de verdad, luego pasa que esos niños con 3 años, que sería un caso como mucho más fácil, porque ya os digo que si es un niño que habla ta 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 ta, ta o tapa ta ti 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 Tipo.
pues ese viene al logopeda, luego los demás seguramente salgan mucho más rápido, sí, porque hemos quitado como ese tapón inicial, eso. por decirlo de alguna Pero cuando forma. ya llegan con 5 o 6 años, ahí es que es mucho más difícil. Hay una resistencia al avance. Y luego tienes un montón de... O sea, vas como a contrarreloj. Sí. Para intentar llegar a los 6, que es cuando empieza la lecto, con todo en cajitas. Sí. Con cada fonema en cajitas. Es muy difícil. Y es una verdad. angustia. Y luego son tratamientos que se hacen largos. Sí. Mucho más largos de lo que hubiera sido si se hubiera actuado antes. Y luego a mí también me pasa a veces en la clínica que te llegan casos que te dicen, no, es que no dice la R, tal, y pues eso, 5 o 6 años, y cuando te traen al niño lo ves y lo valoras, ves que hay mucho más que no dice la R. Es como que parece siempre lo que más resalta. Es que no dice la R. Y te encuentras un niño que no... Por que eso, tiene muchos más errores aparte de eso. eso es Pero súper como que habitual. lo que yo te decía de parece como que... Y padres que ¿sabes? te dicen, ¿puedes por favor trabajar la R? Sí. Y es como... ¿lo estás viendo que tu hijo no...? O sea, no identifica la M. Y a mí no me voy solo a eso, me voy al lenguaje. Hay casos, a mí me ha pasado, casos de Claro, niños sí. a nivel ya de lenguaje, de formar frases, de contar cosas, están muy atrás y no dice la R, es como el problema más grande y ahí tienes que hacer como un ajuste de decir, a ver, yo prefiero que este niño me pueda contar qué ha hecho en el cole, aunque me diga la R, a que me diga la R estupenda, pero no sepa contarme qué ha comido hoy. Sí, bueno, también hay que hacer un trabajo de bueno, yo tengo un caso de un niño que tiene TEA, que lleva conmigo pues 800.000 años y todavía no me he metido a trabajar TSH y tiene 9 años porque a nivel de lenguaje nos cuesta la misma vida y tiene la R, rotacismo y las trabadas. Igual, yo tengo uno igual. Y este tiene 10 años, me parece. Y no las voy a trabar muy probablemente. Efectivamente. Porque, claro, porque no es su prioridad ahora mismo. Eso es. Ahora, en un futuro. Pues que luego más adelante, cuando todo eso esté bien, quiere trabajar la R, pues eso es un trabajo muy concreto de ir al logopeda que te enseñe cómo se dice y punto. Claro. Pero también hay que hacer un trabajo de priorizar. Eso es. Luego también hay una cosa súper importante, que es que hay una investigación que relaciona todo el problema de TSH fonológico con la adquisición de vocabulario. Si yo no tengo una representación de la consistencia léxica de las palabras, es decir, yo no sé decir bien televisión, claro, es mucho más difícil que yo la guarde. Eso es. Entonces, este trastorno tiene mucha relación con otro que ya hablaremos, que es el trastorno del desarrollo del lenguaje. Entonces, no solo sirve, no hablamos de la R, este caso concreto, de la BR, no, sino más de la parte fonológica, de niños que lengua de trapo, un poco así, ¿no? Que confunden sonidos, no sé si se entiende. O que te dicen vaso de 3 maneras diferentes, sí, depende cómo se levanten. Sí, bazo y bao. Y luego, o vaso, esos niños no tienen no son capaces, tienen ahí un trastorno fonológico, que no son capaces de guardar la estructura fonológica de las palabras, los sonidos de las palabras. Y eso hace que aprendan muchísimo peor vocabulario. Entonces, a lo mejor pueden no tener un trastorno del desarrollo del lenguaje como tal, pero van a la separación con sus pares en cuanto a vocabulario es amplísima. Entonces, el TSH no solo hay que trabajarlo por lo que pueda acarrear a nivel de habla, sino porque tiene una implicación en el desarrollo lingüístico de adquisición de vocabulario. Si yo tengo vocabulario, me expreso peor, o sea, es que al final eso desencadena a nivel de comunicación, pues que tu nivel lingüístico va a estar por debajo. Porque luego les pasa a muchos peques que, como saben, porque muchos son conscientes ellos de que no se les entiende, tal, que ya no solo el vocabulario, es que hablo menos, porque sé que no se me entiende y me esfuerzo menos, hago frases mucho más sencillas, es que va todo unido. Entonces mi lenguaje es mucho más pobre. Entonces... Y luego es que la diferencia con los niños de su edad es súper grande. Y a lo mejor dices, no, es que ha tenido un TSH muy severo, porque luego hablaremos de que hay leve, moderado y severo, ¿vale? Pero severo, pero ahora está bien. Y es como, ya, bueno, ahora está bien, habría que ver cómo está, pero es que ha afectado a la adquisición de vocabulario y a todo el componente lingüístico. O sea, como que los componentes de lenguaje no están aislados, no son por un lado habla, por un lado vocabulario, todo se interrelaciona y todo tiene su relación. Entonces, por ejemplo, yo tengo un caso de un niño que tiene TDL, pero brutal, ¿no? Brutal, expresivo y comprensivo, pero también tiene TSH. Yo tengo que trabajar las dos, porque el TSH es brutal también. Claro. Tengo que trabajar las dos.
tienen su forma concreta de trabajarse cuando tienen las dos, pero yo no le puedo pedir que adquiera vocabulario cuando no es capaz de guardar las palabras, los ese sonidos, vocabulario. Eso es. Es que va de la mano. Entonces, cuidado porque... Dejar pasar esto puede tener consecuencias heavy. Sí, y a lo mejor pensamos que no, es ya hablará bien y es como... no tiene por qué hablar. O sea, no. Es que a lo mejor incluso aunque llegue a hablar bien, lo que tú llamas hablar bien, toda esa ventana de aprendizaje de vocabulario se la ha perdido y siempre va a tener un vocabulario peor. Sí, siempre va a ser a lo mejor una persona que tú escuches y digas, mal se explica. Sí. O no encuentra las palabras, o tiene un vocabulario muy pobre, o un nivel lingüístico muy pobre, y eso afecta en todas las esferas de la vida. Eso es. Entonces, mucho cuidado con lengüita de trapo, porque no es una lengüita de trapo. Vale, ¿vamos con las formas de trabajar? Sí. ¿Trabajarlo? Vale. Bueno, hay varios métodos de trabajo, ¿vale? Está el método más tradicional, ¿vale? Que es como un poco por edad de adquisición, y irá trabajando pues los sonidos como que se piensa que como que, por ejemplo, la MNP, que son bilabiales, son la llave para los otros sonidos que va a aparecer. La evidencia está empezando a decir que probablemente seguir esta estructura de edad de adquisición no es lo más recomendable. Se ha visto mejores resultados con otras cosas. ¿Funciona? Sí. Sí, es como el método seguro. Sí, pero se está viendo ya que hay otros métodos pues, más efectivos. Mucho más efectivos y eficientes, sobre todo. Tú con el método tradicional vas a conseguir que el niño aprenda todos los sonidos y demás. Es efectivo porque va a funcionar, pero es muy lento. Eso es. Lentísimo. Muy repetitivo. Y también hablábamos de que todo ese tiempo se está perdiendo, porque claro, a lo mejor te viene un TSH severo y a lo mejor va a estar fácil 3 años, ¿eh? Sí. O sea, y ya me parece buen que empiece con 3, que a los 6 le des el alta, eso es un éxito. Sí. Entonces, en el trabajo tradicional, ¿vale? Entonces, ir como sonido por sonido. Sí, venga, vamos a trabajar la M. Tal. Aprender cómo se dice, cómo vocabulario suena. De la M, tal. Sí, posiciones con la A, con la E, con la I, con todas las vocales. Cuando va al inicio, cuando va... A mitad de palabra. Y cuando va en inversa, que es am, em, im, om, como al revés. Claro, todo esto en pasos. Sí. De cada sonido afectado. Imagínate. El tradicional es... Todos lo hemos hecho, ¿eh? Sí. Y luego, concretamente, hay niños concretos que tienes que coger el tradicional porque por la razón que sea. Tienes que saber, el ser escoger. Un profesional, es saber conocer los diferentes métodos y decir, vale, para este niño o esta niña, ok, saber cómo adaptarlo a cada... Y hay muchos criterios, quiero decir. Tú puedes decidir el TSH fonológico, fonético leve, se trabaja de una forma, el moderado se trabaja de otra y el severo se trabaja de otra. Tienes que saber también si el niño es consistente o inconsistente. Es que, claro, puede ser trastorno de los sonidos del habla, fonético, fonológico, severo, consistente e inconsistente. Claro, eso significa que siempre cometa los mismos errores, más o menos, que es el consistente, y el inconsistente, pues que cada vez diga las cosas de una manera distinta. Claro, que sea inconsistente le da severidad. Eso es, sí. Porque por lo menos el consistente está, de hecho... Tienes un patrón, al final. Claro, de hecho, muchas veces el trabajo de 20 palabras, que, bueno, 20, he dicho 20 como si son 10, no sé. Sí, bueno, depende del... También muchas veces es para conseguir mayor consistencia en el habla. Un niño con un trastorno de los sonidos del habla severo consistente, o sea, inconsistente, no puedes trabajar de forma tradicional, no puedes trabajar con los métodos que ahora hablaremos, tienes que primero volverlo consistente. Un poco. Sí. Porque si es mega inconsistente... a moderarlo. Y que tengas y que sea analizable. Claro. Sobre todo porque si es inconsistente es que no se puede analizar. Cada vez que cojas una muestra va a salir algo diferente. Eso es. Entonces, por eso es tan importante coger unas palabras concretas y machacar esas. Sí. Porque luego se transfiere y de verdad que ocurre. El lenguaje se empieza a volver consistente y cuando es consistente ya puedo analizarle y partir de X sonidos. Y poder decir, vale, es que hay que trabajar, hay que oponer este sonido con este por la razón que sea, ¿vale? Y luego ahí está todo, pues oposiciones máximas, oposiciones múltiples, pares mínimos y todo ese trabajo que los pares mínimos se ha entendido mucho tiempo como de discriminación auditiva
y no tiene nada que ver. No es, eso es, sí, Tú estás oponiendo dos sonidos que el niño, por ejemplo, S y Z. eso es. Has encontrado ese patrón, que es un patrón muy habitual, Muy además, habitual. que sustituye la Z por la S en un niño que no es andaluz. De quiero decir. que no es gaditano. Eso es. Sí. Como el niño madrileño que diga, yo qué sé. Cazadora, en vez de cazadora. Entonces, aquí pues no. ahí escoger dos pares de palabras Sí. que solo difieren en ese sonido y utilizar la parte semántica, es decir, si tú dices cocer en vez de coser, Eso es. pues le pones la parte cosiendo y cociendo. Como que utilizar la parte como Del significado. del Casa, significado, caza. eso es, Casa, caza. para que vaya aprendiendo que es importante ese sonido muy concretito Claro. para poderse comunicar. Esos serían los pares mínimos. Sí, eso es para mí. Y luego están pues las oposiciones múltiples, las oposiciones máximas, que eso ya es bastante complejo porque hay que escoger muchos sonidos, puedes llegar a coger 4 o 5 sonidos y la elección de esos sonidos nunca es igual. Claro. Siempre es en base a el niño concreto que tienes. Claro. Y luego hay que tener mucho cuidado porque también depende de la coarticulación, que es qué sonidos tiene alrededor ese sonido concreto. Entonces, como veis, el trabajo de un logopeda es muy complejo. Tejer fino, 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 fino. Sí. Entonces, yo a los logopedas que nos estén escuchando, que les interese el TSH y que tengan muchos niños, les invitaría a hacerse una formación específica de esto, porque el método tradicional se está quedando un poquito obsoleto, e intentar ponerse un poco como más a la vanguardia, ¿no? de lo que viene. Y bueno, hablar de esos nombres, que no mucha gente los conoce, de posiciones múltiples, de, bueno, pues palabras claves, bombardeo auditivo, bueno, hay una serie de cosas. Lanzar... Julián Palazón, ¿no? O sea, sí, Julián Palazón. Tiene formaciones y artículos y tal. Camila, una que es, creo que es colombiana, Camila.fono en Instagram, solo trabaja con TSH. Y trabaja mucho con estas conceptos. Sí, Julián también, lo que pasa que Julián pues es lenguaje, habla y sí, él habla de más cosas. Y bueno, sí que es cierto que a lo mejor si te lees su blog, es que son complejos cada intervención. Sí. O sea, necesita en mi opinión, un curso concreto de eso. Sí. Pero si os interesa, es súper guay porque se está viendo mucha mejoría con ese tema. Y bueno, hay varios tipos de... Bueno, lo digo. Sí. ¿De qué? Bueno, pues eso, que se puede tirar aparte de los enfoques. Luego hay una chica también muy guay, tía, que solo trabaja con TSH, que habla de la coarticulación. Es que me emboba. O sea, lo veo los vídeos y digo, es que es una crack. Bueno, si me acuerdo lo pondré por en la descripción de esta gente. Ella también habla de no seguir el típico patrón de adquisición de primero la M, primero no sé qué, sino que hay muchas maneras, ¿no? A lo mejor elegir el sonido más complejo dentro de los que tiene que adquirir, eso sí, para que dote al resto, claro. Claro, es como, en vez de coger la M, que es como la más sencilla, voy a coger yo qué sé, pues me lo invento, una L. La L que me va a generar mayor transferencia a otros sonidos porque este niño concretamente tiene un problema con las linguales. Entonces va a haber una transferencia. Claro. O la voy a oponer la L a la N porque quiero trabajar la sonoridad. Claro. Y entonces hay una transferencia a todas las sonoras. Entonces, imaginaros, el tradicional es 1 por 1 en cada posición y esta nueva... Sí, nuevo camino que se abre es aprender todas las nasales de golpe. Claro. Todas las linguales de golpe. Ir a trabajar los rasgos. Claro. No los fonemas, sino trabajar por rasgos. Claro, Estoy emocionando. Sí, es como una mogollón. Me están dando ganas de volver a hacerme un curso o algo. Bueno, ya está. Las asentades de... Sí. O sea, que guay. Y es más divertido, a mí me parece más divertido trabajar así, sí, para el niño y para también como terapeuta, porque está el sonido por sonido, que cuando hay que hacerlo. Pero es verdad que tener esta nueva herramienta, esta nueva concepción, jolita, un mundo, las sesiones.
Y luego hay Superguay. una parte que no hemos dicho, que es también que eso sí que es igual para todos, de generalización y automatización, Sí, que es eso la parte sí. final del tratamiento. Sí. Porque una Que cosa es se dentro de la hacen lentas. sesión y luego ya cuando salen, Claro, que también. tienes que conseguir, para que un fonema esté conseguido, tiene que estar en un 90% de las veces, para que tú puedas pasar Otra cosa. a otra cosa. Claro. Esto en el tradicional. Sí. En el otro va distinto, pero en el tradicional es, si lo estáis usando, es un 90% de aciertos. Sí. O sea, no hace falta que pases a otro hasta que tenga un 100%. Pero Pero 90. pero tiene que ser como muy, muy alta. Sí. Y además es un buen criterio porque, por ejemplo, pasa mucho con ese Z, que se atragantan un montón. A mí me parece que es la que más se atraganta. Sí. Y la R suave también un poco. Sí. Pero sobre todo ese Ese Z. Z. Es que ese Z es Ese una Z, cosa. LDR, Sí. ese triángulo, LDR, sí. esas Esos dos grupos. se atraganta mucho Sí. y como que lo tiene ya adquirido, lo has hecho todo y cuesta que generalice, Sí. pues tener ese criterio para poder decirle, oye, pues mira, ya ha llegado al 85, al 90, pues ya le puedo dar el alta. Sí. Y poco más. Y eso es el mundo del TSH. O sea, para que veáis que ¡ay, qué gracioso! Mira cómo habla. En lengua de trapo. Sí, Todo. o cuando dicen el logopeda es El de la ir a R. que te enseñen la R, o Pues, ir a que... No, o sea, corazones. Esto es un trabajazo. No. Es que, Y pero un trabajazo fuera de sesión para analizar, poner objetivos, ver por dónde empiezo, ver qué hago y cómo no lo hago. elaborar el material, que cuadre con el niño, porque si le gustan los Pokémon, pues le vas a poner Pokémon en cada letra, que no sé sonito. qué. O sea, esto Es que es es así. un trabajazo. Y no se valora. No se No. valora. Y es un trabajazo. Y que es difícil. Y es difícil. Porque he visto preguntas de si la logopedia es difícil, diciendo Sí. que no, y la carrera a lo mejor en sí misma no es difícil. Eso es lo que Porque hacen las chicas de futuros logopedas. Sí, porque es una caca, a lo mejor la carrera es la realidad, pero lo que es la logopedia en sí misma es complejísima. Porque igual, es que ya lo estáis viendo en todos estos igual que vídeos. otras disciplinas, es que no es menos. Claro, claro. Es que no es que viene el niño, el adulto, lo que sea, y me pongo a hablar y ya está. O sea, o me pongo a hacer a poner morritos. Claro. Es lo que decía yo de decir que el médico receta ibuprofenos. Es como lo mismo. Es igual de hiriente para un médico decirle, tú eres el que receta ibuprofenos, claro, que decirle a un logopeda, tú eres el que enseña la R. Es como, de verdad en tu imaginario está que yo solo estoy haciendo la R, o sea, me pegaría un tiro. Sí. Sí, es que el trabajo no es solo el que hacemos en ese momento cuando estamos en sesión. Detrás está, en este caso, esto de la Bueno, mental, y que una R es algo a lo mejor anecdótico. Yo llevo anecdótico. sin tener una R creo que 2 años. Yo estoy trabajando una R con un niño, pero y también la SZ. Ahora, estamos ahí, Yo no. Un poco de